Gracias, Mávila. Buenas noches. Bueno, en los grandes países, cuando se presentan los candidatos a la presidencia, señalan si el candidato tiene las condiciones para ser jefe de Estado, jefe de gobierno y jefe supremo de las Fuerzas Armadas. En este caso concreto vemos nosotros la irresponsabilidad de un presidente que genera una tensión entre dos países. No en dos países porque de repente en Lima, como cuando estábamos en el CENEPA, no se siente mucho, pero sí en las localidades vecinas de Santa Rosa, Leticia, el mismo Tabatinga. Días anteriores se habían reunido los tres comandantes generales, los tres jefes del Comando Conjunto, Ecuador, Colombia y Perú, para ver algo que es la principal amenaza común a todos nuestros países de la región: la globalización de las economías ilegales. Creo que estuvo en Ampliación de Noticias esa mañana cuando comentamos eso. Justamente lo tuvimos entrevistado y es verdad, Fernando Carballo dio la noticia de esta reunión porque en efecto hoy estamos hablando de un problema que tiene que atender Latinoamérica, que es el crecimiento de estas organizaciones criminales. La pregunta concreta es: general, ¿usted cree que el gobierno peruano está actuando de la manera en que corresponde? ¿Es buena la respuesta a la luz de lo que hemos escuchado en los últimos días? Vamos a ver la parte positiva y la parte negativa. A ver. Lo positivo es una respuesta de Cancillería muy contundente, un comunicado muy oportuno, muy contundente, donde señala que no hay nada que discutir porque la isla Chinería ya estuvo establecida desde el 29. Pero lo que yo no entiendo es si usted tiene del otro lado una posición irreversible, una posición agresiva, una posición que no la va a cambiar. Yo también estoy de acuerdo que esa comisión mixta permanente que se dedica a inspeccionar la frontera no debe darse. Debe postergarse o debe congelarse. Lo segundo es, dentro de lo positivo, los peruanos recién nos estamos dando cuenta de la ausencia permanente del Estado en nuestras fronteras. Porque estamos hablando acá del trapecio amazónico. Pero recuerden ustedes que tenemos otro triple frontera que es en Madre de Dios, donde está Bolivia, Perú y Brasil, donde está la minería ilegal. Y tiene esta triple frontera con Ecuador, donde vemos nosotros que no hemos, por seguridad, que la estamos sufriendo, cerrado, controlado, vigilado la frontera norte. Yo señalaba también contigo todos esos detenidos por Estados Unidos que los enviaron a El Salvador y hoy día han regresado a Venezuela. Uno, como el presidente Noboa en Ecuador, que se da cuenta que con las capacidades que tiene no puede controlar la violencia generada por el narcotráfico y está pidiendo en un momento excepcional que la población le dé la legitimidad para dos cosas dentro de sus 7 preguntas. Uno, levantar esa sanción que prohibía el ingreso de bases militares extranjeras. Y dos, que se autorice que cuarteles nacionales puedan ser ocupados por extranjeros. La pregunta es, ¿a dónde se van a ir todos los delincuentes cuando sepan que las Fuerzas Armadas americanas van a apoyar a Ecuador? Se van a venir para nosotros. Entonces, si nosotros no estamos viendo el Perú más allá de sus fronteras, lo que se te va a venir, esa es una demostración de que no tenemos nosotros una política concreta de defensa de nuestra integridad. Claro, de desarrollo de fronteras vivas, que es algo que se ha criticado desde siempre. Cuando nosotros hablamos de fronteras y la integridad territorial, tenemos que hablar de que Cancillería tiene la responsabilidad de la integración y el desarrollo de las fronteras y las Fuerzas Armadas tienen la responsabilidad de la integridad territorial. Las dos suman la defensa. Nosotros cuando hablamos de defensa nacional tenemos que sumar diplomacia más Fuerzas Armadas. La diplomacia que se encarga de la prevención, la integración, y las Fuerzas Armadas la capacidad disuasiva que es la que debemos mantener. Le pido permiso porque tenemos información de fuentes de RPP sobre el tema de la bandera colombiana, ¿no? Sobre el retiro de la bandera colombiana colocada en territorio peruano en la frontera amazónica, el incidente en la zona denominada Chinería que movilizó a las autoridades locales, Policía Nacional, Marina de Guerra del Perú. Un incidente fronterizo registrado en este distrito de Santa Rosa, creado recientemente por el Congreso, algo que desconoce el gobierno colombiano, encendió las alertas de las autoridades peruanas luego de que se detectara la colocación. El hecho ocurrió en la zona conocida como Chinería, ubicada en un punto estratégico de la frontera. De acuerdo con testimonios de la gente del lugar, 4 sujetos a bordo de una lancha con motor fuera de borda arribaron al lugar en horas de la mañana.
Atención, se va conociendo quiénes colocaron esa bandera allí. 4 sujetos a bordo de una lancha con motor fuera de borda, con herramientas en mano, excavaron el pequeño hoyo en la ribera y procedieron a plantar el emblema colombiano. Al percatarse de esto, los pobladores se aproximaron para interpelarlos. Los individuos emprendieron la huida hacia aguas del vecino país. Ahora, general, usted me dice que en efecto que tenemos un enemigo en común, que es el crimen organizado, pero vayamos a esta coyuntura en particular. Y yo quisiera que nos dé una mirada. Usted hablaba de un gobernante, debe saber también ser jefe de la diplomacia peruana y jefe de las Fuerzas Armadas, comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. ¿La respuesta del gobierno peruano le satisface o usted esperaría, por ejemplo, como algunos sectores ya han reclamado, mayor contundencia? Yo creo lo que espero yo de lo que han estado haciendo, que para mí es una respuesta inmediata y clara de nuestra Cancillería, es un comunicado muy completo, de que no se reúnan en septiembre. La reunión que estaba programada. ¿Sabe por qué? Porque le va a dar argumento al presidente colombiano. Le va a dar el argumento de decir, existe un problema, los peruanos lo están reconociendo y encima es en Lima. Ahora, acuérdese que la Cancillería adelantó la fecha de la reunión de esta comisión. Antes de que sucediera esto. Sí. Antes de que sucediera esto. Las provocaciones. Usted interpreta estos hechos. Hablo del avión, hablo de la policía tratando de ingresar, hablo de la bandera colocada hoy, los buques, incluso se habla de desplazamiento de lanchas militares, como gestos de provocación estratégicamente organizados por el gobierno de Petro. ¿Qué le dice su experiencia como militar? Fíjese, cuando usted ve que se reúnen las cabezas de las Fuerzas Armadas y después ve un avión súper tucano entrando en la frontera peruana, ¿usted cree que el piloto lo ha hecho porque quiere o por una orden? Cuando usted ve que se acerca una lancha con policías colombianos, ¿usted cree que a los policías se les ocurrió? Es una orden. Es lamentable que esa irresponsabilidad de un presidente, haciendo uso de su condición de jefe supremo, esté ordenando de que se hagan esas cosas. No es que un piloto se le ocurrió, agarró el avión y dijo, me voy a dar una vuelta para provocar. Ha podido provocar, ¿sabe qué? Como ha estado volando tan bajo, ha podido provocar que algún centinela, algún vigilante, con disparo de fusil nomás pueda haber ocasionado inclusive la caída del avión. Ha podido provocar de que en esa llegada de los policías haya una agresión. Y ha podido ocasionar que esos que están colocando la bandera los maten. Fíjese un gesto peruano que de repente otro país no lo hubiera hecho. Fíjese el respeto a la bandera del otro país porque la doblaron y la llevaron envuelta. No la tiraron, no la quemaron, no la pisotearon. Otro país que todos conocemos lo hubiera hecho, porque tú no me vas a poner una bandera en mi territorio. Entonces, ese es un gesto que nos demuestra la imagen de país. Pero no podemos ser tan inocentes. Ya debemos dejar de ser tan inocentes. Con Ecuador teníamos el mismo problema. No pasa nada, un tratado, 4 países garantes, no pasa nada, y todos los años había incidentes. Que este incidente no genere de que no pasa nada. Cruzó la línea Petro y usted le atribuye a Petro las acciones que estamos presenciando. Por supuesto, porque yo, presidente de la República, que uno de mis subordinados coloque una bandera en territorio de país vecino, ya lo hubiera dado de baja. ¿Cuál es la reacción de Petro? ¿Cuál es la reacción del ministro de Defensa? Entonces, cuando usted ve de que nadie hace nada, ¿qué? O sea, ellos están viendo que ha pasado un avión, 1, que están colocando una bandera, 2, y no reaccionan, es porque ellos saben... El desplazamiento ahora de estas embarcaciones, digamos, de bandera colombiana, además embarcaciones militares. ¿Usted diría que aquí tiene que haber una respuesta en el mismo sentido? ¿Es aumentar el patrullaje en esta zona en particular? Porque aumentar el patrullaje también es reconocer que ya hay un clima de tensión escalado. Y eso me parece que no está en el mapa o en la estrategia de la Cancillería, que quiere más bien bajarle los decibeles al punto que el día de hoy el premier, el señor Eduardo Arana, ha salido a decir que el vocero oficial es el canciller, porque ya los ministros, cada uno empieza a pronunciarse. Entonces, no, a ver, ¿hasta qué punto debemos pisar o no pisar el palito de una provocación? ¿Y dónde debemos mantenernos firmes y cómo? ¿Trasladar fuerzas armadas, fortalecer la seguridad, diría usted? Fíjese, eso debe ser permanente. ¿Cómo asegura usted la integridad territorial de un país si no tiene sus fuerzas? Lo que pasa es que un país, para poder proteger sus intereses, necesita la protección de su fuerza. Un país que tiene una fuerza, con la sola presencia de la fuerza, protege sus intereses.
un país cuando no tiene una fuerza militar con que defender sus intereses, es un país que el otro país puede hacer lo que está haciendo ahora Colombia con nosotros. ¿Usted cree que si el Perú tuviera en la frontera una fuerza de vigilancia de mayor nivel, de mayor capacidad, ¿usted cree que va a hacer eso tan fácil? No lo hace, porque usted sabe que ese avión no estaría en el aire. Pero cuando usted sabe que al frente tiene un pueblo como Santa Rosa, que tiene una presencia mínima de Fuerzas Armadas, porque se supone que la buena fe entre los países cuando no hay problemas territoriales es así, lo hace. Pero si el Perú tuviera todas sus fronteras una capacidad disuasiva, una capacidad que tienen hoy en día todos los países, ¿quién se iba a imaginar que en el inicio de un nuevo siglo iba a haber un 11 de septiembre? Un ataque terrorista a la principal nación del mundo, aviones comerciales como misiles. ¿Quién se iba a imaginar que hace 3 años hay una guerra entre estados? Entre estados, una guerra, uno dijeron, 2000 terminaron la guerra entre los estados. Hace 3 años no saben cómo va a terminar. Permítame escuchar al presidente del Consejo de Ministros y luego escucho sus comentarios. Vamos con ello. Yo lo que le puedo decir es lo siguiente, y a la ciudadanía, que desde su gobierno, el gobierno de la señora presidenta Dina Boluarte y del Ejecutivo, vamos a defender la soberanía. Para nosotros está claro que no existe ningún incidente y todo está claro con relación a ello, y nuestra posición es siempre legítima en función de los intereses del Perú. Y por otro lado, dejemos que la Cancillería actúe en los niveles diplomáticos para que esto, primero, que no se politice y segundo, que no vaya a mayores y no se confunda a la población sobre cuáles son las tareas que debemos hacer desde el gobierno. Usted ha escuchado, ha dicho, dejemos a la Cancillería, que esto no se politice. Me parece que en algún momento también hizo hincapié en eso. La Cancillería es el vocero oficial. Le digo porque se ha pronunciado el ministro de Salud, se ha pronunciado el ministro de Transportes, todos han atacado al presidente colombiano. Yo no sé si eso es seguirle el juego a Petro, porque definitivamente acá tiene que haber una estrategia y alguien la tiene que liderar. No se puede mandar cada uno por su parte. El alcalde, por ejemplo, dice hay que quitarle la distinción o esa condecoración que en su momento Susana Villarán le dio a Petro cuando ambos eran alcaldes, uno de Lima, la una de Lima y el otro de Bogotá. ¿Usted diría que eso es pisar el palito? Bueno, es un gesto del alcalde, pero yo le digo, cuando usted como primer ministro dice vamos a defender la soberanía, sí. ¿Cómo la defiende? ¿Con la palabra? Cuando usted dice tenemos que defender la soberanía e integridad territorial, ¿cómo la defendemos? Con la presencia del desarrollo y la defensa, con la política de desarrollo que tiene que hacer Cancillería. Cancillería para mí es el único vocero que debe salir a hablar y el ministro de Defensa. Correcto. Y el ministro de Defensa. Correcto. Cancillería, ministro de Defensa. Entonces, punto. Nada de ministro de Transportes, nada de ministro de Salud. No, así es. Los dos nomás. Pero eso también tiene que materializarse en acciones concretas. Política de desarrollo e integración fronteriza. Fíjese, desde el año 2014 tenemos un encuentro de presidentes y gabinete binacional con Colombia para el desarrollo de la frontera común. Han pasado 10 años que hemos avanzado. Entonces, cuando usted ve que dice vamos a defender la soberanía, uno se pregunta, ¿cómo la defiendes? A estas alturas ya el Premier debería haber adelantado, por ejemplo, esto que muchos ex cancilleres también, está el señor Rodríguez Mackey, escuché a González Posada también apuntar en ese sentido, que están en la línea de lo que usted ha dicho. No vamos a esa reunión porque esto ya constituye provocaciones, entonces el ambiente no es un ambiente correcto para que la diplomacia resuelva o converse sobre este desarrollo entre dos países que han sido hermanos más que vecinos. Entonces esa es nuestra manera de portarnos. Hasta que no cesen estos comportamientos hostiles, nosotros no nos sentamos. ¿Usted cree que faltó decir eso? Sí, ya de una vez. ¿Sabe por qué? Porque es darle la razón al presidente colombiano. Usted promueve esa reunión y le da la razón al presidente colombiano que quiere enviar a sus técnicos a la zona de Santa Rosa, a la zona Amazonas. ¿Usted lo va a traer a Lima? ¿Para qué? ¿Para que los técnicos de Lima le digan, ya ves, tenemos que repartir las islas? Si no hay ningún problema con Colombia, no hay ningún problema, usted agarra y dice, se suspende la reunión, la postergamos y le avisamos la nueva fecha. Punto. Hasta que cambie el gobierno. Porque con este señor no va a cambiar de opinión. No, ¿usted cree que en una reunión acá le van a decir, ya ves, la isla Chinería es nuestra, acá no hay otra isla, sino una localidad? Allá nos vamos contentos y le van a decir, presidente, no había ni un problema, usted está equivocado. No le van a decir. Entonces, ¿para qué le das tú pie a que él ponga la agenda? Él pone la agenda, él es el que quiere que veamos este tema. Si el Perú no tiene nada que discutir en cuestión de sombreras,
que las fronteras son sagradas. Las fronteras de un país materializan la vitalidad de un Estado. La llamada de atención a todos los peruanos es mira cómo están nuestras fronteras. Sí, claro. Hoy día es noticia. ¿Hasta cuándo? Hasta mañana. Hasta mañana es noticia. ¿Y cuál es la reacción del Estado? ¿Dónde está tu política de desarrollo de frontera? ¿Dónde está tu política militar? Donde tú tienes que tener El resguardadas tus desarrollo fronteras. de nuestras fronteras es algo que vamos a tener que emprender en algún momento de manera seria, pero es un proceso largo. A partir del 2026, y Yo no digo, es largo. mañana usted aconsejaría, en tanto comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, como estratega militar, usted diría, bueno, mañana empiecen a patrullar. Quiero lanchas militares del ejército peruano, quiero a la Marina de Guerra ahí, quiero reforzar la presencia, quiero, a ver, hasta que por lo menos este clima de tensión o este clima de provocaciones por parte de Colombia baje, ¿usted aconsejaría un movimiento táctico de militares y policías en la zona? Yo creo que el comando conjunto es el que tiene que determinar la hipótesis, pero yo digo, usted, salvo que el presidente colombiano como jefe supremo de las Fuerzas Armadas ordene que tomar Santa Rosa, tomar Santa Rosa, tomar Santa Rosa se está jugando ante la comunidad, aunque ahora no hay organización internacional que defienda sus intereses, ¿no? ¿Quién nos va a salvar? ¿La OEA? Mire cómo está Ucrania. Mire cómo están los problemas de nosotros en otros países donde hay guerra. No hay instancia internacional que proteja los intereses de los estados. Cada estado protege sus intereses. Comando conjunto tiene que determinar en función del escenario, ¿qué hago? ¿Movilizo tropas? ¿No movilizo tropas? ¿Me quedo como está? Esas son decisiones que la tiene que tomar el que está en este momento. Pero yo creo de que lo que tenemos que hacer es desarrollar nuestras fronteras. Porque la pobreza no solamente es decir, ya mañana te regreso. No. Usted tiene sus fronteras seguras cuando la tiene en la suma de seguridad con defensa. Ninguno de los dos puede fallar. Usted tiene un pueblo organizado con buenos colegios, agua, desagüe, con luz las 24 horas y tiene una fuerza que le permita dar seguridad a ese sector. Usted dice, tengo la seguridad de tener mis fronteras soberanas. El plan de gobierno que está preparando junto al Partido Popular Cristiano y a su partido, el partido... Y a peruanos juntos también. Correcto. Somos tres. Peruanos unidos. Claro, es la alianza de tres tres partidos. El plan de gobierno incluye el desarrollo de las fronteras. ¿Van a colocar ustedes el tema en la agenda? El plan de gobierno de nosotros incluye dos cosas. Incluye cambiar la forma de pensar y de actuar. Tenemos que actuar desde la base hacia arriba, desde los distritos hacia arriba, el poder local y desde las fronteras hacia el centro. Nosotros tenemos las fronteras en Ucayali, por ejemplo, que están en peor situación que Santa Rosa. Santa Rosa, usted y Quito requiere por lo menos 14 horas sin llegar. En Ucayali hay pueblos aislados, sin conexión física entre ellos, donde no hay ni médicos ni profesores, porque ni con el bono que les dan llegan. O sea, esos chicos no tienen educación, esos chicos no tienen salud. Si uno tiene como país esas fronteras, entonces uno dice, ¿de qué país estamos hablando? Entonces nos dedicamos solamente a la parte urbana del país. Usted construye carretera de 3, 5 kilómetros, enlaza esos pueblos y esos pueblos comienzan a romper, ¿sabes qué? Dos cosas. La pobreza que se reduce con la educación y la desigualdad con la integración territorial. ¿Se han puesto alguna meta cuando han hablado de ese plan de gobierno? Porque eso también falta, que de pronto los gobiernos o quienes aspiren a ser gobierno nos muestren cuáles son sus metas para la rendición de cuentas. Es decir, no tenemos una cantidad de candidatos impresionantes, de partidos inscritos, eso va a traer como una fragmentación que usted ha reconocido en entrevistas anteriores, es muy difícil y además contra la que usted está. Usted dice, no podemos estar fragmentándonos, sobre todo si tenemos objetivos comunes en los que trabajar. Por ejemplo, ¿usted se atrevería a lanzar una meta que quisiera en reducción concreta de la pobreza? Fíjese, la pobreza yo la reduzco con educación. Usted le da educación a los jóvenes y usted reduce la pobreza. La educación es como una balanza. Usted tiene los alumnos, los profesores y la infraestructura. Los alumnos tienen que tener salud, alimentación y afecto. Los profesores tienen que tener vocación, dedicación. Y la infraestructura, que es equipamiento, es tecnología, es servicios. Cuando usted tiene un colegio con todas las condiciones para dar una buena educación y usted tiene un colegio que no tiene ni agua, ni luz, ni carpetas, usted dice, acá está la desigualdad. ¿Cómo hace para reducir, eliminar la desigualdad?
le incrementa la calidad de este colegio? ¿Por qué todos los años seguimos con la misma cantidad de colegios, más de 50.000 que deben derrumbarse, que no tienen ni agua ni luz? Porque no se proponen metas. Esa es la diferencia con nosotros. Planeamiento estratégico, metas, plazos y tener objetivos. Entiendo que cuando hemos conversado con el señor Bedoya del PPC, por ejemplo, que es el partido histórico que forma parte de esta alianza, ellos veían en usted una imagen de firmeza, de estratega, que podía transmitir en este momento en el que la inseguridad en el país es uno de los problemas gravitantes, que además nos está pasando factura económica, porque los presupuestos de las empresas, de los emprendimientos, ahora tienen que destinar una partida extra o para pagar seguridad privada o para pagarle a los extorsionadores. Así de grave está la situación. Entiendo que la elección era el general Quiabra, tiene esa aura, esa experiencia, ¿no? Y tiene además una posición firme, sabe hablar directo y claro, que es lo que necesitamos. Pero el general Quiabra, ¿en qué momento decidió o por qué quiso aceptar ser presidente? ¿Por qué quiere ser presidente? Fíjese, si el problema principal que tiene nuestro país es la inseguridad, y yo considero que tengo dos cosas. Conozco el país y tengo la estrategia. Y la sé liderar y no es la primera vez. Yo he estado en momentos más difíciles. Este es el momento de arriesgar. Lo más fácil es quedarme en balcón y ser un buen analista, un buen crítico, me entrevistas. ¿En su familia le dijeron sí? Bueno, a mí me dijeron... Porque usted ha dicho que esto ha tomado conversaciones con la familia. A mí me dijeron tres cosas, ¿no? Primero, si lo había pensado bien. ¿Lo has pensado bien? ¿Lo has consultado con tu familia? Y me han dicho, mira cómo están los cuatro anteriores. Las tres cosas las he tenido en cuenta. Yo, como señalo, yo no voy a hacer nada, ninguna macana, como digo yo, porque yo no voy a arriesgar a mi familia. Acá, cuando uno asume un cargo de este nivel, sí, uno tiene que decir, mira cómo están los anteriores y mira cómo arrastras a tu familia. Si de verdad tú quieres a tu familia, tú no puedes cometer un error tan grave que ocasione en ella involucramiento en algo ilegal. Por ahí parto yo. Yo ya, como digo, yo ya demostré todo lo que me ha tocado hacer en mi vida profesional. Ahora quiero demostrar, porque para mí esto también es un reto. ¿Por qué? Porque yo genero expectativa. Si yo señalo que yo tengo la estrategia para combatir y reducir la inseguridad en el país, es porque sé y estoy convencido que lo va a hacer. Ahora, pero va a tener un problema que usted ya diagnosticó con esa capacidad de estratega que nos ha dicho y que nos ha contado, la fragmentación. Va a ser un presidente que va a trabajar con un Congreso fragmentado. Esta incapacidad de los partidos en el Perú para ponerse de acuerdo en formar alianzas también se va a ver en el Congreso, en la Constitución, porque no va a tener una mayoría, digamos, necesariamente que le permita gobernar. Se habla mucho del debilitamiento de la figura presidencial. ¿Cómo piensa aglutinar al Congreso para recuperar, digamos, las fortalezas que debe tener un presidente en el ejercicio? Yo no creo que el próximo Congreso sea desleal con la población. Porque si usted tiene que adoptar medidas excepcionales para una violencia excepcional que requiere la legitimidad de la población, o sea, la población tiene que saber lo que vas a hacer y la población tiene que decirte, presidente, haga, porque lo que voy a hacer va a ser en beneficio de la población. ¿Medidas excepcionales como cuál cree que podría aglutinar las fuerzas en el Congreso? Acá yo señalo que tiene que haber un equilibrio entre la seguridad y la libertad. Usted no puede tener ni 100% seguridad ni 100% libertad. Hay que recortar libertades, por supuesto hay que recortar libertades. Orden con mano firme que decimos nosotros, ¿qué cosa es? La ecuación completa, que se respeten los derechos de todos, pero que todos cumplan con sus deberes. Después tiene usted que tiene que haber un planeamiento estratégico y algo que no hacemos en el país en ninguna de las acciones. No lo hicimos en el COVID, no lo estamos haciendo por la seguridad. Este es el país de las 24 regiones diferentes. Cada región de nuestro país es diferente por geografía, por clima, por situación económica y por la población con sus costumbres y tradiciones. Usted tiene que tener una estrategia por cada región. Usted no puede aplicar una misma estrategia para todas las regiones. Por eso que no tenemos éxito. Pero hablo de un Congreso que se dice infiltrado, por ejemplo, por la minería ilegal, infiltrado por la informalidad. Se habla de negociación. La señora Boluarte, dicen muchos, es una rehén del Congreso que ha tenido que ceder. Por ejemplo, cuota en el gobierno, un ministerio para tal, un ministerio para la otra fuerza y así. ¿Cómo manejar desde una presidencia de por sí debilitada un Congreso fraccionado donde va a necesitar apoyo sobre todo para las grandes reformas que usted quiere emprender?
Yo creo que un Congreso... Y no ceder al cuoteo político. Bueno, este Congreso en los temas que ha necesitado 87 votos lo ha tomado. Si usted como presidente presenta una estrategia, el presidente, no el ministro, presenta una estrategia al Congreso, y el Congreso, como le digo, no puede ser desleal con la población y le dice, correcto, presidente. Porque la idea es la siguiente, el Ejecutivo es el que tiene que presentar la estrategia y tiene que decirle al Congreso, Congreso, necesito estas 3 leyes para poner en ejecución mi estrategia. Entonces usted involucra al Congreso y el Congreso lo fiscaliza también. Pero si el Congreso no sabe cuál es su estrategia, nosotros hemos censurado 2 ministros del Interior porque nunca presentaron una estrategia. Pero la seguridad no es el único problema. Le hablo, por ejemplo, de la minería ilegal. Es que sabe que... otro problema. No, es que la minería ilegal es parte de la seguridad, porque es el motor de la violencia. Usted tiene... Reinfo, no más. Es que sabe que ni la continuidad del Reinfo ni la salida del Reinfo. Usted tiene que, para la minería, usted tiene que aplicar 4 estrategias. Acá lo que no nos estamos dando cuenta es que al que estamos golpeando es a la minería. Perú tiene 4 fortalezas, agricultura, minería, pesca y turismo. Estamos golpeando la minería ilegal golpea a la minería. El crimen organizado asociado a la minería ilegal golpea a la minería. Y usted tiene los mineros informales que no saben cómo formalizarse. Yo decía, ¿no puedes o no quieres? Y tiene usted la gran minería que hay que promoverla. Eso, son 4 ejes. No es solamente minería ilegal, no. Son los 4 ejes de una estrategia integral que usted tiene que manejarla de forma conjunta. Eso es lo que no hay. Entonces, cuando usted dice, ¿cómo formalizamos? Tenemos que... ¿Cuáles son los problemas de la formalización? Los grandes mineros dicen, estos mineros tienen problemas con el contrato con la concesionaria. Nosotros queremos que hagan 2 cosas, que asuman su responsabilidad social con sus trabajadores y los pasivos ambientales. Fírmame el contrato. ¿No le tiene miedo entonces a la fragmentación, a un Congreso que podría poner en jaque a otro gobierno como ha puesto en jaque a algunos presidentes? Yo creo que no. Yo creo que en temas que nos incluya a todos los peruanos, yo creo que todos tenemos que ser leales. De acuerdo, general. Ha sido un placer.